Al inspeccionarla más de cerca, Jenny observó que la piel oscura y manchada no parecía ser resultado de un deterioro de los tejidos. No consiguió localizar ninguna señal evidente de que se estuviera descomponiendo. No había lesiones, ampollas ni pústulas supurantes. Al estar compuestos de un tejido más blando, los ojos de los cadáveres suelen dar muestras de degeneración física antes que la mayoría de las demás partes del cuerpo. En cambio, los ojos de Hilda Beck, muy abiertos y con la mirada fija, seguían intactos. El blanco de los ojos era nítido, no amarillento o descolorido por el estallido de los vasos sanguíneos. Los iris también eran claros, no había en ellos ni siquiera unas lechosas cataratas post-mortem que oscurecieran su agradable color azul. En vida, los ojos de Hilda solían expresar felicidad y amabilidad. La asistenta era una mujer de 62 años y cabellos grises, con un rostro dulce y un aire de abuela en sus ademanes. Hablaba con un ligero acento alemán y tenía una encantadora y sorprendente voz cantarina. A menudo Jenny la oía cantar mientras hacía las tareas domésticas y parecía complacerse en las cosas más sencillas. Jenny sintió una aguda punzada de dolor al comprender lo mucho que iba a echar de menos a la señora Hilda. Cerró los ojos un momento, incapaz de seguir mirando el cadáver. Contuvo las lágrimas, se serenó y por fin, cuando hubo recuperado su indiferencia profesional, abrió de nuevo los ojos y continuó la exploración. Cuanto más contemplaba el cuerpo, más le parecía que la piel estaba contusionada. La coloración indicaba fuertes contusiones, el negro, el morado y un rancio amarillo intenso que sucedían en la piel, fundiéndose uno con otros. Sin embargo, el aspecto general no se parecía a ninguna contusión que Jenny hubiera visto en su vida. Hasta donde podía observar, el amoratamiento era general. No había un solo centímetro cuadrado de piel libre del mismo. Jenny asió con cuidado una manga de la bata que vestía la difunta y tiró de ella hacia arriba para poner al descubierto toda la superficie del brazo. Bajo la ropa, la piel también aparecía oscura y Jenny dio por hecho que todo el cuerpo estaba cubierto por una serie increíble de contusiones sucesivas. Contempló de nuevo el rostro de la señora Beck. Cada centímetro de piel presentaba el mismo color amoratado. En ocasiones, las víctimas de accidentes graves de tráfico sufren lesiones que les producen contusiones en la mayor parte de la cara, pero tales lesiones siempre van acompañadas de traumatismos más graves como el de la rotura de nariz, labios partidos, fisuras de mandíbula, etc. ¿Cómo podía haber recibido la señora Beck contusiones tan extraordinarias sin sufrir otras lesiones más importantes? Jenny escuchó decir a Liza: ¿por qué tardas tanto? Solo será un momento. Tú quédate donde estás. Así pues, quizá las contusiones que cubrían el cuerpo de la señora Beck no eran consecuencia de golpes externos. ¿Era posible entonces que la coloración de la piel estuviera causada por una presión interna, por la hinchazón del tejido subcutáneo? Al fin y al cabo, la hinchazón era un fenómeno claramente presente en el cadáver. No obstante, para que hubiese ocasionado un amoratamiento tan completo, la hinchazón debería de haberse producido de pronto, con una violencia increíble. Y esto, maldita sea, carecía de sentido. El tejido vivo no podía hincharse con aquella rapidez. La hinchazón brusca era un síntoma de ciertas alergias, ciertamente, y una de las peores era la reacción alérgica grave a la penicilina.
Sin embargo, Jenny no conocía nada que pudiera causar una hinchazón con la rapidez necesaria para producir aquel amoratamiento general, desagradable y espantoso. La hinchazón no era el típico abotargamiento post-mortem, de eso estaba segura Jenny. Y aunque esta hubiera sido la causa del aspecto tubefacto del cuerpo, por todos los santos, ¿cuál había sido la causa de que se produjera tal hinchazón? Desde luego quedaba descartada cualquier reacción alérgica. Si la causa era algún veneno, debía de tratarse de una sustancia muy exótica. Sin embargo, ¿dónde podía haber entrado en contacto con tan extraña sustancia una mujer como Hilda? La asistenta carecía de enemigos y la idea de un asesinato resultaba absurda. Si bien se podía temer que un niño pequeño se llevara a la boca algún producto tóxico para comprobar su sabor, Hilda no cometería nunca una tontería semejante. No, no podía tratarse de un veneno. ¿Una enfermedad? Si era una enfermedad causada por bacterias o virus, desde luego no se parecía nada de cuanto había estudiado Jenny. ¿Y si resultaba contagioso? «Jenny», dijo Laisha, «una enfermedad». Aliviada al recordar que no había tocado directamente el cadáver y deseando no haber rozado siquiera la manga de la bata de Hilda, Jenny se incorporó, vaciló y se apartó del cuerpo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Por primera vez advirtió lo que había en la encimera de la cocina: 4 patatas grandes, una col, una bolsa de zanahorias, un cuchillo grande y un utensilio de pelar vegetales. Hilda estaba preparando una comida cuando había caído muerta. Así de sencillo. ¡Bang! Al parecer no se había sentido indispuesta ni había notado la menor advertencia. Era clarísimo que una muerte tan repentina no podía ser consecuencia de una enfermedad. ¿Qué dolencia producía la muerte sin pasar previamente por diversas fases, cada vez más debilitadoras, en las que el enfermo notara progresivamente el malestar y el deterioro físico? Ninguna que la medicina moderna conociera. ¿Podemos salir ya de aquí, Jenny?, preguntó Laisha. «Chst, un minuto, déjame pensar», respondió Jenny, apoyándose en la isla central de la cocina y contemplando desde allí el cadáver de la mujer. En lo más profundo de su mente había empezado a rondar una idea vaga y atemorizadora: la peste. La peste bubónica o de otro tipo no era desconocida en algunas partes de California y del sudeste. En años recientes se había informado de un par de decenas de casos. Sin embargo, actualmente era extraño que alguien muriera de peste, pues ésta podía curarse mediante la administración de estreptomicina, clorafenicol o cualquier tetraciclina. Algunas variedades de peste se caracterizaban por la aparición de petequías, pequeños puntos y manchas hemorrágicas cutáneas de color púrpura. En casos extremos, las petequias se hacían casi negras y se extendían hasta afectar a grandes zonas del cuerpo. En la Edad Media la enfermedad era conocida con el simple nombre de peste negra. Sin embargo, ¿era posible que surgieran petequias en tal abundancia que el cuerpo de la víctima se volviera completamente oscuro como el de Hilda? Además, la asistenta había muerto de pronto mientras cocinaba, sin padecer anteriormente vómitos, fiebres o incontinencia, lo cual descartaba la acción de la peste. Y, en realidad, descartaba también cualquier otra enfermedad contagiosa conocida.
Con todo, no se apreciaban señales manifiestas de violencia. No había heridas sangrantes de arma de fuego, ni rastros de puñaladas. Tampoco había indicios de que Hilda hubiera sido golpeada o estrangulada. Jenny rodeó con cuidado el cadáver y se dirigió a la encimera próxima al fregadero. Tocó la col y comprobó, sorprendida, que la verdura todavía estaba fría, como recién sacada del frigorífico. No debía de hacer más de una hora que había sido colocada sobre la madera de cortar. Apartó la mirada de la encimera y la volvió de nuevo hacia Hilda, esta vez con más espanto que antes. La mujer había muerto hacía apenas una hora. Quizá el cuerpo todavía estaba caliente. ¿Pero qué la había matado? Jenny no estaba más cerca de la respuesta ahora que antes de examinar el cadáver. Y aunque la causa no parecía ser ninguna enfermedad, tampoco podía descartar por completo tal posibilidad, y el riesgo de un contagio, aunque remoto, resultaba atemorizador. Ocultando su preocupación, Jenny dijo a Liza: «Vamos, cariño, usaremos el teléfono de la consulta». «Ya me siento mejor», informó Liza, poniéndose en pie al instante, visiblemente impaciente por salir de la cocina. Jenny pasó el brazo por los hombros de su hermana y la acompañó fuera de la cocina. Un silencio aterrador llenaba la casa. La quietud era tal que el sonido de sus pisadas sobre la alfombra del vestíbulo en comparación resultaba estruendoso. Pese a las luces fluorescentes del techo, la consulta de Jenny no era la sala austera e impersonal que tantos médicos prefieren hoy en día. Al contrario, era un consultorio de médico rural, pasado de moda. Las estanterías rebosaban de libros y revistas médicas. Había 6 archivadores antiguos de madera que Jenny había adquirido a buen precio en una subasta. De las paredes colgaban los diplomas, varios gráficos de anatomía y 2 grandes acuarelas con paisajes de Snowfield. Junto al armario de los medicamentos, cerrado con llave, había una balanza y junto a esta, sobre una mesilla, una caja de juguetes baratos, cochecitos de plástico, soldados, muñecas en miniatura y paquetes de goma de mascar sin azúcar que regalaba como recompensa o como soborno a los niños que no lloraban mientras los examinaba. La pieza principal del mobiliario era un gran escritorio de pino, oscuro y lleno de marcas, y Jenny condujo a Liza al gran sillón de cuero que había tras él. «Lo siento», dijo la pequeña. «¿Lo sientes?», repitió Jenny, sentándose en el borde del escritorio y acercando el teléfono. «Lamento haberte fallado así. Cuando he visto el cuerpo, en fin, me he puesto histérica». «No te has puesto histérica en absoluto, solo estabas conmocionada y asustada, lo cual es comprensible. Pero tú no estabas ninguna de ambas cosas». «Claro que sí», reconoció Jenny, «no solo conmocionada, sino pasmada». «Pero no te has asustado como yo». «He tenido miedo, y todavía lo tengo». Jenny titubeó, pero, por último, decidió que al fin y al cabo no debía ocultar la verdad a su hermana e informó a ésta de la inquietante posibilidad de un contagio. «No creo que estemos ante una enfermedad, pero podría equivocarme, y si es así...» Liza miró a su hermana con los ojos abiertos de asombro. «Estabas asustada como yo y, a pesar de eso, te has quedado todo ese rato examinándola. Jesús, yo no habría sido capaz. Desde luego que no. Nunca». «Bueno, cariño, soy médica. Estoy preparada para ello. De todos modos, tranquila, no me has fallado», le aseguró Jenny. Liza sintió, con aire nada convencido. Jenny levantó el auricular del teléfono con la intención de llamar a la comisaría de Snowfield antes de ponerse en contacto con el forense de Santa Mira, la capital del condado.
No escuchó el tono de marcar, sino solo un breve siseo. Pulsó los botones de pie del teléfono, pero siguió sin línea. Había algo siniestro en el hecho de que el teléfono no funcionara cuando había una mujer muerta en la cocina. Quizá la señora Beck había sido asesinada. Después de todo, si alguien había cortado el cable telefónico y luego se había colado en la casa, y si había asaltado a Hilda con cuidado y astucia, bueno, el agresor podría haberla acuchillado por la espalda con un arma de hoja larga que se habría clavado lo suficiente para desgarrarle el corazón, matándola instantáneamente. En tal caso, la herida quizá estaría donde Jenny no podía verla, o a menos que diera media vuelta al cadáver, poniéndolo boca abajo. Eso no explicaría la ausencia del menor rastro de sangre. Tampoco explicaría la hinchazón y el amoratamiento general. Sin embargo, cabía la posibilidad de que la herida estuviera en la espalda de la asistenta, y dado que Hilda debía de haber muerto hacía menos de una hora, también era concebible que el asesino, si existía, pudiera estar todavía en la casa. «Estoy dejándome arrastrar por la imaginación», se dijo Jenny. Sin embargo, decidió que sería conveniente para ella y Liza salieran de la casa inmediatamente. «Tendremos que ir a la casa de al lado y pedirles a Vince y a Angie Santini que hagan las llamadas por nosotras», explicó con calma Jenny mientras se incorporaba desde el borde del escritorio. «El teléfono no funciona». «¿Tiene eso algo que ver con lo sucedido?», preguntó Liza, parpadeando. «No lo sé», respondió Jenny. El corazón le latía con fuerza cuando cruzó la consulta hacia la puerta entreabierta. ¿Habría alguien esperándola al otro lado? Detrás de ella, Liza dijo: «Eso de que el teléfono se haya averiado precisamente ahora es un poco extraño, ¿no?» «Sí, un poco». Jenny casi esperaba encontrarse con un extraño corpulento y sonriente empuñando un cuchillo, uno de esos psicópatas que tanto parecen abundar en estos tiempos. Uno de esos imitadores de Jack el Destripador, cuyos sangrientos trabajos mantienen bien provistos a los periodistas de televisión de imágenes espeluznantes para los noticiarios. Se asomó al pasillo antes de aventurarse en él, dispuesta a retroceder de un salto y cerrar la puerta si veía a alguien. Estaba desierto. Al volverse por un instante hacia su hermana, advirtió que Liza se había hecho cargo rápidamente de la situación. Cruzaron a toda prisa el pasillo en dirección a la puerta principal, y al acercarse a la escalera que conducía al piso superior, junto a la entrada del vestíbulo, Jenny notó los nervios más tensos que nunca. El asesino, si había un asesino, se recordó una vez más. Podía estar en los escalones, escuchándolas acercarse a la puerta de la casa. Podía saltar sobre ellas cuando pasaran junto a él, con un cuchillo levantado en la mano. Pero no acechaba a nadie en la escalera, ni en el vestíbulo, ni tampoco en el porche. Fuera el crepúsculo daba paso rápidamente a la noche. La luz que aún se apreciaba tenía un tono púrpura, y las sombras, formando todo un ejército de zombis, surgían de miles de rincones donde se habían ocultado del sol. En 10 minutos más sería noche cerrada. Capítulo 4. La casa de al lado. La casa de granito y secoya de los Santini tenía un diseño más moderno que la de Jenny, formando ángulos suaves y esquinas redondeadas. Se alzaba del suelo rocoso, ciñéndose a los contornos de la pendiente, contra un fondo de soberbios pinos. Casi parecía una formación natural del terreno. Las luces estaban encendidas en un par de estancias de la planta inferior. La puerta delantera estaba entornada. En el interior se oía música clásica. Jenny llamó al timbre y retrocedió unos pasos hasta el lugar donde esperaba Liza.
En su opinión, las dos debían mantenerse a cierta distancia de los Santini, pues era posible que estuvieran contagiadas por el mero hecho de haber estado junto al cuerpo de la señora Beck. No podría encontrar unos vecinos mejores, le contó a Liza, esperando que se disolviera el duro frío nudo que sentía en el estómago. Son gente estupenda. Nadie respondió a la llamada. Jenny se adelantó, pulsó de nuevo el timbre y volvió al lado de Liza. Tienen una tienda de artículos de esquí y otra de objetos de regalo en el pueblo. La música crecía, descendía y volvía a crecer. Beethoven. Quizá no hay nadie en la casa, apuntó Liza. Tiene que haber alguien. La música, las luces. Bajo el alero del porche se levantó de pronto un potente torbellino y el aire, como el filo de un hacha, cortó las melodías de Beethoven, transformando por unos instantes su dulce música en un sonido irritante y discordante. Jenny abrió de par en par la puerta de la casa. A la izquierda del vestíbulo, en el estudio, había una lámpara encendida. Una luminosidad lechosa surgía de la estancia, cuyas puertas se hallaban abiertas y se dispersaba en el vestíbulo del suelo de madera de roble hasta el umbral del salón en sombras. «¿Angie? ¿Vince?», llamó Jenny. No recibió respuesta. Solo la música de Beethoven, el viento amainó y la distorsionada melodía recuperó toda su armonía al volver la calma. Era la tercera sinfonía, la heroica. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?». La sinfonía llegó a su conmovedor final y cuando murió la última nota, no empezó a sonar ninguna otra pieza. Aparentemente el tocadiscos se había desconectado. «¿Hola?». Nada. Detrás de Jenny, la noche estaba callada. Delante de ella, la casa también estaba ahora en silencio. «¿No piensas entrar?», preguntó Liza, con voz nerviosa. «¿Qué sucede?», replicó Jenny, volviéndose hacia su hermana. «Aquí hay algo extraño», añadió Liza, mordiéndose el labio. «Tú también lo notas, ¿verdad?». Jenny titubeó. Luego, a regañadientes, asintió. «Sí, yo también lo noto. Es como si estuviéramos solas aquí, tú y yo, y al mismo tiempo hubiera algo más». En efecto, Jenny tenía la extraña sensación de que estaban siendo observadas. Se volvió y estudió el césped y los arbustos, que habían sido tragados por las sombras casi por completo. Luego observó una a una las ventanas que se abrían a la fachada principal. Había luz en el estudio, pero las demás ventanas estaban cerradas, a oscuras y con los cristales como espejos. Detrás de cualquiera de ellos podía haber alguien espiándolas sin ser visto. «Vámonos, por favor», suplicó Liza. «Llamemos a la policía o algo parecido. Vámonos ahora mismo, por favor». Jenny hizo un gesto de negativa con la cabeza. «Estamos sobreexcitadas y nuestra imaginación está jugándonos una mala pasada. En cualquier caso, tengo el deber de echar un vistazo ahí dentro por si hay algún herido o enfermo. Angie, Vince, quizá alguno de los niños». «No». Liza agarró del brazo a Jenny, reteniéndola. «Soy médica y estoy obligada a prestar ayuda. Pero si te has contagiado con algún germen de la señora Beck, ahora podrías infectar a los Santini. Tú misma lo has dicho». «Sí, pero quizá ya estén muriendo de lo mismo que mató a Hilda. Y si fuera así, puede que necesiten atención médica». «No creo que eso sea una enfermedad», murmuró Liza, en tono sombrío, como un eco de esos pensamientos de la propia Jenny. «Es otra cosa peor». «¿Qué podría ser peor?». «No lo sé, pero puedo notarlo. Es algo mucho peor». El viento se levantó de nuevo y los arbustos susurraron a lo largo del porche. «Está bien», dijo Jenny. «Espérame aquí mientras voy a echar un vistazo». «No»,
se apresuró a decir Liza. Si estás dispuesta a entrar, voy contigo. Penetraron juntas en la casa. Jenny se detuvo en el vestíbulo y dirigió la mirada hacia las puertas abiertas de su izquierda. Vince. Dos lámparas bañaban de una cálida luz dorada todos los rincones del estudio de Vince Santini. La estancia estaba vacía. ¿Angie? ¿Vince? ¿Hay alguien en casa? Ningún sonido perturbaba aquel silencio sobrenatural, aunque la propia oscuridad parecía de algún modo alerta, vigilante, como si fuera un inmenso animal al acecho. A la derecha de Jenny, la sala de estar quedaba envuelta en unas sombras densas como un tupido paño de lana negra. Al otro lado de la estancia, una luz mortecina se colaba por los bordes y por el resquicio inferior de la puerta de doble hoja que cerraba la entrada al comedor, pero esa leve luminosidad no bastaba para disipar la penumbra que reinaba en la estancia. Jenny localizó un interruptor en la pared y encendió una lámpara, iluminando así la sala de estar, también desocupada. ¿Lo ves?, dijo Liza. No hay nadie en casa. Echemos un vistazo al comedor. Atravesaron el salón, amueblado con unos cómodos sofás de color beige y elegantes sillones de orejas de estilo Reina Ana, tapizados en color verde esmeralda. El bafle de sonido, junto con el tocadiscos, estaba colocado discretamente en una rinconera. De allí había salido la música de Beethoven. Los Santini se habían marchado sin desconectar el aparato. Cuando llegó al otro extremo de la sala, Jenny abrió la puerta doble, cuyas hojas produjeron un leve chirrido. Tampoco había nadie en el comedor, pero la araña de luces iluminaba una escena sorprendente. La mesa estaba preparada para una temprana cena dominical. 4 manteles individuales, 4 juegos de platos, 4 cuencos para ensalada, 3 de ellos completamente limpios y el otro con una ración de ensalada, 4 juegos de cubiertos de acero inoxidable y 4 vasos, 2 de ellos llenos de leche, otro con agua y el último con un líquido de color ámbar que podía ser zumo de manzana. En el zumo y en el agua flotaban unos cubitos de hielo que aún no se habían fundido del todo. En el centro de la mesa estaban las fuentes con la comida, un bol con ensalada, una bandeja con jamón, unas patatas al horno y una gran fuente con guisantes y zanahorias. Toda la comida estaba intacta salvo la ensalada, de la cual ya se había servido una parte. El jamón cocido se había enfriado. En cambio, la capa de queso gratinado de las patatas al horno estaba aún entera y cuando Jenny apoyó una mano en la cacerola, comprobó que todavía estaba muy caliente. La comida había sido servida a la mesa hacía menos de 1 hora, o quizá apenas 30 minutos. Parece como si hubieran tenido que marcharse con una prisa increíble, comentó Liza. Jenny frunció el ceño y respondió: casi da la impresión de que se los hubieran llevado contra su voluntad. Había varios detalles inquietantes que apoyaban tal impresión, como la silla caída del lado a unos palmos de la mesa. El resto de las sillas estaba colocado en su sitio. Sin embargo, junto a una de ellas, Jenny descubrió en el suelo una cuchara de servir y un tenedor para carne de 2 puntas. En un rincón, también en el suelo, había una servilleta hecha una pelota. Parecía como si, en lugar de haber caído allí casualmente, alguien la hubiera arrojado con premeditación. Encima de la mesa, uno de los aleros se había volcado. Minucias, nada espectacular, nada concluyente. A pesar de ello, Jenny se sentía preocupada. ¿Raptados contra su voluntad?, preguntó Liza, atónita. Quizá.
Jenny seguía hablando en voz baja, igual que su hermana. Todavía notaba la inquietante sensación de que alguien las acechaba en las proximidades, oculto, observándolas, o al menos escuchando sus voces. Paranoia, se dijo mentalmente. No he oído nunca que alguien secuestrara a una familia entera, comentó Liza. Bueno, quizá me equivoque. Lo más probable es que uno de los niños haya enfermado de pronto y los padres le hayan tenido que llevar corriendo al hospital de Santa Mira o algo así. Liza inspeccionó de nuevo la estancia y ladeó la cabeza para escuchar el silencio de la casa, que parecía una tumba. No, no creo que se trate de eso. Yo tampoco, reconoció Jenny. Rodearon lentamente la mesa, estudiándola como si esperaran descubrir algún mensaje secreto dejado por los Santini, y su miedo dio paso a la curiosidad. Esto me recuerda de algún modo lo que leí cierta vez en un libro que exponía una serie de hechos inexplicables. Ya sabes, el Triángulo de las Bermudas o algún libro de ese estilo. Había un gran velero, el Mary Celeste. Esto sucedió hacia 1870, creo recordar. En pocas palabras, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en mitad del Atlántico, con la mesa preparada para la cena, pero toda la tripulación había desaparecido. El barco no había sido dañado por ninguna tormenta ni tenía ninguna vía de agua en el casco. No parecía haber razón alguna para que los tripulantes lo abandonaran. Además, todos los botes salvavidas estaban en su sitio, las lámparas estaban encendidas y las velas adecuadamente aparejadas. Como ya he dicho, la comida estaba en la mesa. Todo se encontró exactamente como debía de estar y, sin embargo, todos los hombres que viajaban a bordo habían desaparecido. Todavía hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del mar. Bah, estoy segura de que aquí no hay ningún gran misterio, respondió Jenny inquieta. Estoy convencida de que los Santini no han desaparecido para siempre. Mientras daban la vuelta en torno a la mesa, Liza se detuvo, levantó los ojos y miró a Jenny parpadeando agitadamente. Si realmente alguien se los ha llevado contra su voluntad, ¿crees que eso puede tener algo que ver con la muerte de tu asistenta? Quizá, con lo que sabemos, no podemos afirmarlo con certeza. Bajando todavía más la voz, Liza susurró. ¿Crees que deberíamos buscar una pistola o algún arma? No. Jenny contempló la comida intacta de las fuentes, la sal derramada, la silla caída. Apartó la vista de la mesa y murmuró. Vamos, cariño. ¿A dónde me llevas ahora? Veamos si funciona el teléfono. Cruzaron la puerta que comunicaba el comedor con la cocina y Jenny encendió la luz. El teléfono estaba en la pared, junto al fregadero. Jenny descolgó, escuchó, pulsó varias veces la palanca de la horquilla e intentó marcar un número, pero no había línea. Sin embargo, esta vez la línea no estaba realmente cortada, como la de su casa. Era una línea abierta, llena del suave susurro de la electricidad estática. Los números del servicio de bomberos y de la comisaría estaban en una etiqueta adhesiva pegada a la base del teléfono. A pesar de no escuchar el tono de marcar, Jenny pulsó las 7 cifras de la comisaría. No dio resultado. En ese instante, mientras volvía a pulsar la palanca de la horquilla en un nuevo intento, Jenny empezó a sospechar que había alguien al otro lado de la línea, escuchándola. «¿Hola?», dijo por el aparato. Un susurro lejano, como de huevos friéndose en una sartén. «¿Hola?», insistió. Solo un distante crepitar de la electricidad estática, eso que llaman ruido blanco. Jenny se dijo a sí misma que no oía nada más que los sonidos normales cuando la línea telefónica está abierta. No obstante, le pareció que podía oír a alguien que la escuchaba con interés mientras ella hacía lo propio.